Buenos días, estimados estudiantes. El día de hoy vamos a hablar de nuestro tema Introducción a la Historia, parte 2. En esta oportunidad vamos a hacer hincapié a nuestra parte denominada Patrimonio Cultural. En sesiones anteriores hemos visto nosotros justamente ya el concepto de patrimonio cultural, pero el día de hoy vamos a profundizar el tema ligado en este caso a lo que viene a ser la historia del Perú. Para ello te pido que por favor prestemos atención y podamos trabajar este tema de patrimonio cultural. A continuación pasamos entonces a ver esta diapositiva. El patrimonio cultural. Según el concepto de la UNESCO, ¿sí?, que es la institución encargada de poder proteger, ¿no?, lo que viene a ser la educación, la ciencia y la cultura, como agencia de las Naciones Unidas, nos dice que el patrimonio cultural es la herencia cultural propia del pasado de una comunidad, mantenida hasta la actualidad y transmitida a las generaciones presentes. ¿Qué nos quiere decir ello? De que en este caso el patrimonio cultural es todo aquello que nos ha dejado nuestros antepasados, ¿sí?, y que seguimos manteniendo hasta la actualidad, que poco a poco las generaciones han ido adquiriendo ese conocimiento para poder preservarlo, para poder cuidar el pasado de una pequeña comunidad o de una nación. Nos dice también de que la Convención de la Protección del Patrimonio Mundial, Cultural y Natural fue adoptada, o sea, esa institución en sus inicios, fue adoptada por la Conferencia General de las Naciones Unidas para la Educación, Ciencia y Cultura, llamada UNESCO, que es la institución de la cual mencioné hace un momento, ¿no?, encargada de poder preservar el patrimonio cultural en todos los países de nuestro planeta. Nos dice que el 16 de noviembre de 1972 se va a crear, ¿no?, esta institución y va a adoptar al patrimonio cultural mundial y natural. ¿Cuál es el objetivo? Promover la identificación, protección y preservación del patrimonio cultural y natural, considerado especialmente valioso para la humanidad. Por eso con nosotros es más, hablamos de patrimonio de la humanidad, ¿no?, o de legado a la humanidad, porque justamente de esto se encarga, de poder preservar todo aquello que es valioso para nosotros. El patrimonio cultural en el Perú. El patrimonio cultural del Perú está constituido por todos los bienes materiales e inmateriales que por su valor histórico, arqueológico, artístico y arquitectónico, paleontológico, etnológico, documental, bibliográfico, científico o técnico, tienen una importancia relevante para la identidad y permanencia de la nación a través del tiempo. Por todo esto que dichos bienes requieren de una protección y defensa especiales, de manera que puedan ser disfrutados, valorados y aprovechados adecuadamente por todos los ciudadanos y transmitidos de la mejor manera posible a nuestras futuras generaciones. ¿Qué quiere decir? Para nosotros, todo aquello que es relevante para nuestra identidad va a tener que ser cuidado y por lo tanto va a tener que adoptar el título de Patrimonio Cultural del Perú. Cuando nos hablan de nuestro valor histórico, recordemos que desde que van a aparecer los primeros pobladores en nuestro territorio, nosotros hemos ido adquiriendo una riqueza cultural, una riqueza histórica, porque nuestro territorio ha sido escenario de constantes cambios culturales, cambios lingüísticos y cambios también, en ese caso, etnológicos y hasta arquitectónicos. Ha ido cambiando nuestro territorio nacional. Te dice arqueológico, ¿por qué? Porque nosotros tenemos una gran cantidad de evidencia de diferentes procesos culturales que han existido en nuestro país. Aquí se han remontado y se han desarrollado diferentes sociedades, desde pequeñas civilizaciones, ¿sí?, pequeñas comunidades primitivas, hasta imperios. Hemos sido sede de reinos absolutistas, como fue el caso de España durante el reinado del rey Felipe II, ¿no?, de gobiernos, en este caso, revolucionarios, ¿sí?, como ha sido el caso de, por ejemplo, ¿no?, del gobierno de las Fuerzas Armadas,
o gobiernos, en este caso, emblemáticos, ¿no? Como los primeros gobiernos de la República, que fueron el Protectorado de San Martín, la dictadura de Bolívar. Nosotros hemos logrado adquirir también un gran valor artístico, quedando como legado nuestras danzas, nuestras costumbres, todo el folclore heredado de nuestros antepasados, la fusión de nuevas culturas y nuevas danzas. Valor arquitectónico, porque nuestro territorio ha sido escenario de diferentes tipos de construcciones que aún siguen asombrando al mundo. Machu Picchu, la ciudadela de Chan Chan, siendo la ciudadela de barro más grande del mundo. ¿Y cómo es posible que una ciudad de barro se haya podido conservar hasta la actualidad? ¿Cómo es posible que hayan podido construir un Machu Picchu en lo más alto, ¿sí?, de la ceja de selva de nuestro territorio? Paleontológico, porque justamente nosotros hemos encontrado una gran cantidad de evidencia de que nos dice que hubo una gran cantidad de hombres en diferentes regiones de nuestro territorio cuando recién se llegó a poblar América. Etnológico, porque tenemos diferentes grupos, ¿no?, étnicos, una gran diversidad, por eso nosotros somos pluricultural y plurirracial. Documental, porque nosotros tenemos un gran legado, a pesar de que se perdió durante el proceso de independencia, durante el proceso de la guerra del Pacífico, se perdieron una gran cantidad de documentos, de archivos. Aún el Perú, a pesar de ello, conserva una gran cantidad de documentos muy valiosos para nosotros los peruanos y los sudamericanos. Bibliográfico, porque nuestro territorio ha sido escenario y ha sido tierra natal de grandes historiadores y pensadores, revolucionarios para su época, como Juan Pablo Vizcarra y Guzmán y su Carta a los Españoles Americanos, o un Jorge Basadre que trató de periodificar toda la historia del Perú republicano. Nuestro territorio tiene gran cantidad de material bibliográfico porque llegó un extranjero, Antonio Raimondi, y empezó a darse cuenta de que teníamos una gran cantidad de culturas y nuestro único estado 100% teocrático como lo es Chavín. Científico, porque nosotros empezamos en el contexto de la historia republicana, vamos a tener personajes y mártires que inocularon enfermedades en su cuerpo, como Daniel Alcides Carrión, para poder justamente encontrar cura, ¿no?, a la fiebre de Loroya. O técnico, nuestro valor técnico, que se ha ido desarrollando, ha ido avanzando. Es más, durante los últimos años hemos ido hasta remontando conocimientos de nuestros antepasados. Entonces, todo ello sí va a tener importancia para nuestra identidad, para poder conservar ese legado cultural del cual muchos nos sentimos orgullosos, y los que aún no sienten ese gran amor, ese gran orgullo, es momento para que me acompañen a mí a través de estas sesiones y podamos despertar ese amor inmenso que sentimos por nuestro país. Entonces, si seguimos hablando, ¿no?, de todo nuestro gran legado cultural, pues chicos, nos va a faltar sesiones. Entonces, por favor, sigamos tratando de poder descubrir, ¿no?, cuánto patrimonio cultural realmente tiene el Perú y cuánto nos falta por descubrir. Entonces, vamos a seguir clasificando ese patrimonio cultural y nos vamos ahora a lo que viene a ser el patrimonio material inmueble. Te dice, se refiere a los bienes culturales que no pueden trasladarse y abarcan tantos sitios arqueológicos, ¿no?, como huacas, cementerios, templos, cuevas, andenes, entre otros. Por ejemplo, ¿no?, en nuestro distrito nosotros tenemos varias huacas, ¿no? Cerca de nuestro querido colegio John Nash tenemos nosotros huacas, sí, que eran lugares sagrados, ¿ya? Vamos a tener también las edificaciones coloniales, ¿no? Tenemos en Punchauca, ¿no?, la casa en la cual se entrevistaron, ¿no?, don José de San Martín con el último virrey José de la Serna. Es una edificación colonial. Edificaciones republicanas. Sí, también vamos a tener una gran cantidad de construcciones, ¿no?, de la época ya republicana. Entonces, este es nuestro patrimonio
material inmueble, aquello que no podemos desplazar, no podemos mover, pero que se encuentra presente ahí. ¿Sí? Ahora vamos a pasar. Ahora vamos a tener también el patrimonio material mueble. Nos dice incluye todos los bienes culturales que pueden trasladarse de un lugar a otro, es decir, objetos como pinturas, cerámicas, orfebrería, mobiliario, esculturas, monedas, libros, documentos, textiles, entre otros. Ya en ese caso, ¿no? Por ejemplo, tenemos aquí ¿no? Vamos a tener nosotros el patrimonio material mueble arqueológico, ¿no? Como es en este caso el mobiliario, ¿no? Por ejemplo, los balcones, los mantos, los ídolos, la orfebrería, los libros, ¿sí? Entre otros. Tenemos también el patrimonio inmaterial. Aquí está referencia y si llamamos a lo que llamamos cultura viva, como lo es el folclore, la medicina tradicional, el arte popular, las leyendas, el arte culinario, las ceremonias y costumbres. Se trata de los usos, representaciones y expresiones, conocimientos y técnicas asociados a los instrumentos, objetos, artefactos y espacios culturales que les son propios, que son transmitidos de generación en generación, a menudo a viva voz o a través de demostraciones prácticas. Un ejemplo, ¿no? Nuestras danzas, mira, vemos ahí la marinera, un hombre tocando arpa, ¿no? Guitarra y cajón, la música criolla. Tradiciones, ¿no? En este caso también puede ser, mira, ¿no? La procesión del Señor de los Milagros, que más es reconocida en otras partes del mundo, ¿no? Que también hacen devoción a nuestro Señor de los Milagros y tienen hasta sus hermandades. Nuestra marinera, que es un concurso, antes era a nivel nacional y ahora adquiere el rango internacional porque vienen de otros países a concursar para ganarse el galardón. Imagínate para nuestra rica marinera. Entonces, continuemos ahora con patrimonio cultural subacuático. Son todos los vestigios de la existencia humana, con carácter cultural, histórico y arqueológico, que han estado total o parcialmente sumergidos en el agua, en forma periódica o continua, por lo menos durante 100 años. No vamos a tener, por ejemplo, en la época virreinal, ¿no? Para que los piratas y los corsarios no se adueñaran de los botines, ¿no? De oro que se enviaba, oro y plata que se enviaba en nuestro territorio. ¿Qué hacían? Hundían las embarcaciones en el mar. Y es más, galeones, ¿no? Que pertenecían al virreinato del Perú se han encontrado no solamente en nuestro océano Pacífico, sino en el Atlántico, ¿no? Y es más, hasta ha habido juicios por a quién le pertenecían esos botines ¿no? de riquezas. También igual, ¿no? Los restos arqueológicos de animales prehistóricos que también yacen en nuestro océano. Ahora tenemos también el patrimonio industrial. Te dice, se refiere a todos bienes inmuebles y muebles adquiridos o producidos por una sociedad en relación a sus actividades industriales de adquisición, producción o transformación a todos los productos, ¿no? Por ejemplo, nosotros somos productores y hemos sido hasta primer productores mundiales de muchos productos en nuestro país. No hemos llegado a ser, imagínate, primer productor de harina de pescado en el mundo, tercer productor de cobre en el mundo. Entonces, a eso nos referimos con el patrimonio industrial. ¿Sí? Aquello que hemos adquirido, que hemos ido produciendo, lo cual ¿no? Aquellas cosas que han sido transformadas o de repente como materias primas, pero que hemos logrado, en este caso, dar a conocer al mundo, ¿sí? Entonces, ahora vamos a pasar, chicos, a otra parte, conocido como cronología. Nosotros cuando hablábamos de cronología, justamente vamos a hablar de periodificaciones y por ello es importante, ¿sí? Que hagamos justamente hincapié a las cronologías.